Gracias, presidente. Saludar a los ministros de Agricultura y de Comercio, al señor presidente de la Federación y al viceministro, a todos los funcionarios, a ustedes, colegas, a todo el auditorio y a Colombia en general, en especial a Cundinamarca, el departamento que represento. Hemos venido, como lo decía el doctor Dusan, ya hace mucho rato, desde que soy congresista, disertando sobre estas temáticas. De hecho, un lujo tener hoy al ministro de la cartera en el marco de este debate, que es el proceso agropecuario. Y digo un lujo precisamente por esa ausencia que ha estado las diferentes instancias de gobierno en torno a temas de esta comisión, aunque el ministro ha venido y se lo resalto. Creo que es la primera o la segunda vez que vemos al presidente de la Federación de Cafeteros en esta comisión y a otras personas que nunca representan lo que es el interés de un gobierno, que en mi concepto individual y en mi posición personal acompaño, que es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y voy a hacer una disertación rápida, y es la que siempre hago, precisamente recordándole a los colombianos que nosotros, cuando hemos apoyado al presidente Santos, apoyamos procesos y principios generales como el tema de la prosperidad. Y el tema de la prosperidad basada en elementos de seguridad, cohesión social, garantía a la inversión extranjera y local, pero una prosperidad basada luego en 5 pilares generales de desarrollo que le apuesta el presidente: infraestructura, 1, 2, vivienda, 3, minería, 4, tecnología, y 5, lo dejé de último, para mirar la pertinencia y la visión de un gobernante en torno a los temas de un país, y es el 5º proceso, es el agropecuario. Y esas 5 locomotoras no se nos pueden olvidar, porque teóricamente todos los que acompañamos al presidente Santos las debemos reiterar y las debemos fortalecer y las debemos acompañar. Pero en ese sentido también hay que hacer una reflexión, porque él también nos trazó una línea en su plan de desarrollo en materia de buen gobierno, en materia del fortalecimiento de las relaciones de coordinación, la elevación de la institucionalidad colombiana en torno a temas que le permitan a Colombia en esa institucionalidad responder a las necesidades que Colombia tiene para este país. Sin embargo, en esa dinámica empiezan a tener superposiciones de acciones, una debilidad institucional muy alta, pero igualmente una coordinación y una interrelación de gobierno de ahí para abajo, porque uno ve al presidente Santos haciendo un esfuerzo individual todos los días, madrugando, buscando la paz del país, buscando la prosperidad, y por otro lado, unas instituciones allí, sentadas, anquilosadas, sin ningún relacionamiento, y eso me preocupa muchísimo para lo que es el sueño del presidente Santos de sacar adelante a Colombia. Y precisamente lo normal que uno escucha en un debate de estos es lo siguiente, y lo voy a hacer de manera rápida para que se lo ahorren los técnicos que van a llegar hoy o que están en el debate desde el gobierno. Y digo que se lo ahorren porque es que el discurso es este, y eso lo he venido escuchando hace mucho rato, y el discurso ha sido lo siguiente: Colombia tiene 114 millones de hectáreas. En materia agrícola, el uso potencial 21.5 hectáreas, pero el uso actual es 4.9 millones de hectáreas no más. Por tanto, en la primera respuesta que nos da el gobierno inmediatamente es: tenemos un uso potencial así de grande y un uso actual así de chiquito, ¿cierto? Con cultivos permanentes del 60%, con cultivos transitorios del 33%, con cultivos en áreas forestales del 7%, para completar el uso actual de 4.9 millones de hectáreas. Ahí, señores, tenemos una gran oportunidad para Colombia. Primer discusión. A su vez, le dicen a uno, del 90% del área sembrada, ¿cierto? Ese 90% nos abastece la canasta familiar. Y por otro lado, los cultivos no alimentarios nos producen más o menos el 2.5%, elementos como el fique, la caña, la palma, el tema de la caña para biocombustibles, obviamente, y 7.2% cultivos forestales. Y esa es la disertación 2. Quiere decir que estamos produciendo para la comida de los colombianos y otros cultivos
que nos puedan generar diversificación en materia de cultivos agropecuarios para el país. El otro tema que siempre nos ponen en la discusión agrícola es que el cultivo con más superficie cultivada es el café, con aproximadamente 18%, pero además el maíz sigue con 13%, el arroz, el plátano, la caña, la palma africana y los frutales. Aproximadamente eso representan el 55% del área sembrada. Pero además también, cuando hablan del proceso pecuario, entonces se dice que en ganadería tenemos un uso actual del 38.6 millones de hectáreas versus un uso potencial de 20 millones de hectáreas en la explotación ganadera de Colombia. Y también se dice entonces que la explotación ganadera está por encima en materia de su uso actual versus a su uso potencial, ¿sí? Y entonces también nos dicen que llevamos una política de tierras efectiva. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho y con todos los elementos de la nueva estructura del Estado, creo la nueva marco regulatorio y normativo que ha dado este Congreso también en alianza a las nuevas iniciativas del presidente en torno a estos temas, la política ha mejorado, se puede decir. Yo creo que usted, Mercedes, en eso tiene toda la razón, pero a su vez nos dicen igualmente que la gestión catastral en Colombia es una gestión para el tema rural, es una gestión ineficiente. Nos dicen que no tenemos una gestión catastral efectiva y que por lo tanto la gestión catastral y la formalización de la propiedad en Colombia es ineficiente. Pero por otro lado, también cuando uno hace los análisis generales y los hacen todos los expertos, inclusive esta semana en la revista del mismo nombre, se está diciendo que somos un potencial agropecuario y de eso no nos cabe la menor duda. Igualmente, tal vez el mundo va a seguir creciendo poblacionalmente, más o menos en el 2050 unas 9.100 millones de habitantes, que hará, según la FAO, que debamos el mundo producir el 70% más de los alimentos que hoy produce el mundo. Por tanto, allí hay una buena potencialidad en materia económica y sobre todo para esas naciones o estados, personalmente sería estado, que tienen tierras aptas y con vocación. Y también la FAO dice que hay 7 en el mundo y uno de esas 7 es Colombia para producción agropecuaria. Ese más o menos de manera general es la síntesis que le plantea la UNO de manera muy rápida, que obviamente en materia presupuestal hemos tenido una variación presupuestal muy pequeña en materia de lo que es el sector agropecuario, con un Producto Interno Bruto basado principalmente en el proceso pecuario en su máximo crecimiento, ¿cierto? Lo que es ganadería y avicultura, y los otros sectores que le aportan al Producto Interno Bruto agropecuario. Y también nos marcan una salida teórica. Siempre la salida teórica ha sido las medidas de alcance macroeconómico, donde el gasto público, el ingreso de divisa y la regla fiscal nos lo han explicado 1000 veces y que por ahí se debe salir. Que necesitamos infraestructura, no nos cabe la menor duda, es un país sin infraestructura en materia de transporte aéreo, terrestre y fluvial. También se dice que la tabla de fletes colombiana es de las más altas, es completamente claro que sí, que las medidas de política sectorial hay que atenderlas, entonces por tanto ahí está la institucionalidad pública, la innovación y el desarrollo tecnológico, la asociatividad empresarial, el empleo y el costo laboral, nos hablan de comercialización externa y interna, que hay que atacar el contrabando, que hay que hacer financiamiento al sector agropecuario y que hay que hacer una política ambiental y gestión del recurso hídrico para hacer del sector agropecuario un sector sostenible, que los insumos agrícolas son los más altos inclusive de Latinoamérica, donde en naciones como Brasil, Costa Rica, Ecuador oscilan en $0.50 por kilo
y que más o menos en Colombia $2, quiere decir que como 4 veces más los costos que en determinado país. Nos dicen también que Colombia tiene un alto costo de tierra comparado con naciones de Latinoamérica y que debemos hacer diversificación de la canasta energética. Para rematar, obviamente, tal vez en un proceso que implica tal vez el ejercicio de la locomotora agropecuaria como punto final. Pero todo esto lo hago es para evitarnos, ojalá, el discurso cuando vengan ahorita las instituciones. Y precisamente porque lo de hoy es que tenemos un presupuesto precario en materia agropecuaria, no más de 2 billones, y eso es precario, porque yo creo que una locomotora sin plata no funciona. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí está la respuesta, ahí está la pregunta y es la hipótesis. La calidad de vida del campesino es precaria, el crecimiento económico es precario, se produce para el día a día y eso cuando hay comida, el endeudamiento es creciente e igualmente cuando voy a mirar el tema de las instituciones, la institucionalidad agropecuaria del país está debilitada. Y con respeto al ministro saliente, a quien saludo respetuosamente, pero yo creo que a usted le fue muy bien en política de tierras, y se lo dije aquí muchas veces, en materia de la política agropecuaria del país, estamos fracasados por ahora, con todo y su respeto, y eso es un mensaje al doctor Estupiñán que está recibiendo. La política de tierras tal vez ha sido lo más exitoso que ha hecho esta cartera en el proceso de estos 3 años, y se los valoro. Pero la política agropecuaria, ¿dónde está en respuesta a lo que ya diserté? ¿Dónde está la política para disminuir la tabla de fletes? ¿Dónde está para el tema de la tierra? ¿Dónde está para el ejercicio de la producción? ¿Dónde están todos los elementos que en la teoría del proceso agropecuario siempre nos han manejado? Creo que hay baja legitimidad de la institucionalidad, o si no usted dígalo, doctor Genaro, creo que usted no es la persona hoy más querida por el gremio cafetero, y con respeto a su persona, a su individuo, a su institución, yo creo que el tema cafetero pues abrió el primer boquete para que luego viniera el paro de todos los niveles, ¿no? Los papicultores, donde mi departamento de Cundinamarca han sufrido, tienen los mismos problemas, insumos altos, falta de estabilización de los precios, y si usted va a todo el resto del tema del arroz, así sucesivamente un ejercicio agropecuario que se viene acumulando, y se viene acumulando como un ejercicio que no es sano para la dinámica del país, donde la institucionalidad está debilitada, y hay que reconocer, no estamos hablando de las individualidades, porque yo creo, ministro Juan Camilo, que a usted como se lo dije al doctor Rengifo y se lo dije al ministro anterior de Minas, a usted les tocó bailar con la más fea en materia de las locomotoras, precisamente porque sin plata no pudieron hacer mucho. Pero el segundo nivel es bailar con la más fea en el sentido general, cuando terminan cargando un ejercicio que en el peso del gobierno y del Estado en general está dependiendo de un sector minero y de un sector agropecuario. 2 sectores que en un ejercicio de la movilidad del capital, pues van a depender del suelo, de la tierra siempre. Siempre van a depender de la tierra, y esa tierra, si no se le pone lo que se le debe poner, siempre va a ser improductiva. Y muy seguramente va a ser insostenible en materia ambiental, porque tal vez si acomodamos el ejercicio del pan coger del día a día, la gente va a hacer lo que sea para comer, sea hacer minería ilegal o ser agricultura sin productividad e inclusive en contra de las mismas zonas de reserva. Pero a su vez también todos los gremios entraron en este momento en un proceso de hacerse sentir, y me preocupa, porque yo creo que no va a haber plata para tanta gente, aquí no va a haber cama para tanta gente, pero también me preocupa el principio de la igualdad contenido en la Constitución colombiana, y eso me preocupa, porque si a alguno se le dio
y se le va a apoyar en subsidios, ¿por qué a los otros no? Es una pregunta general que les quiero dejar ahí.